Contextos. Muy buenas noches, amigas y amigos que siguen este programa de Contextos que se transmite todos los días de lunes a viernes por las redes del periódico Ultimátum. Como siempre, nos da mucho gusto saludarlos y pues empezamos esta semana lunes. Buenas noches, maestra Enriqueta Burelo. El Me da micrófono. mucho gusto estar nuevamente con ustedes después de unos días de ausencia. Acá Perfecto. estamos. Maestro Gilberto Zavala, muy buenas noches. Ricardo del Muro, gusto saludarte, buenas noches. Buenas noches, maestra Arqueta. Pues arrancamos esta semana con que ya se iniciaron las campañas electorales de lo que se está llamando la mayor elección en la historia de México, donde por un lado se van a nivel federal, se va a renovar el Congreso de la Unión y también se van a elegir gubernaturas en algunos estados. Y en Chiapas, pues va a ser la elección estatal de la renovación de los 123 o 124 ayuntamientos locales y el Congreso local. Y pues yo les comentaba hace rato, antes de entrar al aire, que verdaderamente estoy impresionado. Por supuesto que esta elección, más allá de cualquier otra cosa, va a ser muy diferente a las elecciones intermedias que tradicionalmente hemos tenido en nuestro país. La elección intermedia, pues como que es muy local, a veces nada más le interesa a, a los habitantes de determinado ayuntamiento, pero en esta ocasión adquiere características fundamentales esta elección. Primero, porque como lo han señalado las mismas autoridades electorales y los comentaristas políticos, es la más grande elección por el número de candidatos y por los puestos de elección popular que se van a poner en juego. Y segundo, porque de alguna manera representa esta elección la mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y podemos decir que va a ser una especie como de evaluación respecto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y pues en un momento en que el país está muy polarizado en posiciones a favor y en contra, y que esto en buena medida explica por qué la oposición a López Obrador se ha unificado más allá de los partidos y los discursos se manejan en que no votes por el partido, sino que vota por el objetivo. Entonces, pues ante esto se vislumbra un panorama político interesante para nuestro país, porque a nivel federal, si el grupo de Morena logra mantener la mayoría en el Congreso, pues esto significará que va a seguir adelante y con más fuerza la transformación del país o el proyecto político que lleva adelante Andrés Manuel López Obrador. En caso contrario, y que Morena pierda la mayoría en el Congreso, pues una opción será de que efectivamente tendremos una mayor democracia y un equilibrio de poderes, pero esto también nos puede acarrear a que se genere una paralización de las acciones del Poder Ejecutivo. Entonces prácticamente tendríamos los siguientes 3 años paralizado de acciones del Poder Ejecutivo. Es decir, que todos aquellos proyectos que en un momento determinado quisiera llevar el presidente, pues se los bloquearían en el Congreso. Esto ya pasó de alguna manera durante el gobierno de Fox. Por lo demás, pues yo les estaba comentando que antes de entrar al aire, que verdaderamente estoy impactado, conmovido, porque pues estoy ante los discursos de los candidatos, estoy viendo otra realidad del país, otro tipo de mexicanos, personas que desde su niñez están inspirados en servir al prójimo, gente que toda su mente, su vida, sus recursos están destinados a servir a la comunidad, al pueblo, a su municipio, personas cuyos currículums hablan de honestidad, preparación, entrega total al servicio de la patria. Casi me pongo a llorar por escuchar esos mensajes alentadores de todos los candidatos, porque hasta ahorita, bueno, salvo el caso de Salgado Macedonio, ¿verdad? Que es el prietito en el arroz, y recientemente
la candidata del PAN allá en Chihuahua, que también le descubrieron que había estado ligada con el exgobernador César Duarte, pero de ahí en fuera todos los demás son hermanos de la caridad y espíritus al servicio del prójimo y de la patria hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Qué opinas, Keta? Bueno, creo que quienes somos románticos, los románticos de la política, ¿verdad? Siempre hemos aspirado a tener un cargo dentro del gobierno, ya sea un cargo dentro de la administración pública o en este caso ser por lo menos una modesta regidora, ¿no? De alguno de los municipios de Chiapas para poder hacer cuestiones que realmente impacten en la población. Pero sí es curioso, ¿verdad? Que de repente ha nacido un deseo ferviente, yo creo que no sé, habría que hacer el cálculo de cuántos candidatos, mujeres y hombres, ¿verdad? Se inscribieron en los diversos partidos para contender, ya sean como precandidatos. Por ejemplo, creo que hubo municipios donde había como 30 precandidatos a ser presidentes o presidentas municipales de un solo partido, ¿no? Y entonces es curioso, uno dice, realmente hay esa vocación de servicio, ese compromiso, o ven a la política como un negocio, ¿no? Habría que reflexionar a fondo sobre ese tema, porque, por ejemplo, ahora hasta empresarios se meten a la política, porque usan a la política como una forma también de que sus empresas crezcan, ¿no? Y para beneficiar a sus empresas. Entonces, no hay realmente esa vocación de servicio. Anteriormente, la política y las empresas, ¿verdad? Estaban por diferentes caminos, ¿no? Pero ahora es muy común ver empresarios que están metidos a la política, ¿no? Entonces sí, es realmente, pues no sé si triste o desalentador esta forma de ver actualmente la política, ¿no? Cuando si nos remontamos a sus raíces, pues política viene de polis, viene de ciudad, viene del servicio a la ciudad. Ahí tenemos el nombre de policía también, ¿verdad? Se deriva de polis, de ciudad, de ese compromiso de servicio. Pero ahora sí estamos impresionados por ese interés de una cantidad enorme de ciudadanos y de ciudadanas por sacrificarse en aras de un cargo político, ¿no? Efectivamente, pero lo que más nos enternece es el discurso. El discurso no ha variado y el discurso parece que es el mismo de siempre, ¿verdad? El servicio público, la vocación, el interés en el bien común. Me acuerdo mucho de un empresario que llegó, creo que fue, fue diputado, creo, de Comiteco, que su lema era por el gusto de servir, ¿verdad? Y así, ahí sí lo vamos, pero bueno, hay que hacer un recuento, ¿verdad? De las frases hechas de las campañas políticas. ¿Qué opinas al respecto, Gilberto Zavala? Bueno, perdón, de las frases me acuerdo, sembremos para siempre, que era la de Eduardo Robledo, en una ocasión que fue candidato a diputado, y todo el mundo decía, pero ¿qué es lo que vamos a sembrar, verdad? Y recuerdo aquella frase de Luis Echeverría, ¿no? De aquel lema, de arriba y adelante, ¿no? De adelante, sí, sí, sí. Que decían, el brasier, ¿no? ¿Verdad? Y surgían un montón de comentarios chuscos a propósito de los lemas de los candidatos. Aquí recuerdo del papá de una amiga de don Noé Camacho cuando fue presidente municipal de Tuxtla, ¿verdad? Que su lema es muchacho, vota por Camacho, ¿verdad? Tratando de dar rima
Ya que, con sus bueno, y apellidos o con el los famoso nombres, de ¿no? Roger Grajales, que ahorita se puede adaptar, ¿no? Yo soy del PRI, pero estoy con Pablo. Ahorita se puede decir, yo soy del PRD, pero estoy con todos. O yo soy del PRI, pero voy en contra, ¿verdad? Sí, unos lemas y unas frases famosos, o aquel de Alasraqui, que precisamente en esta campaña interna de Madrazo contra la Bastida, ¿no? Que fue una campaña interna, aquel famoso de sí se puede de Alasraqui, ¿no? O el de Fox que Hoy, ¿no? Una sí. serie de comentarios que han trascendido el tiempo, ¿no? ¿Cuál era la de López Portillo? No me acuerdo ahorita la de López Portillo, pero sí, sí. Vale, se hace un libro con todas las frases hechas de la picaresca mexicana y de la política. Lo que me llama la atención es que no, yo creo que los candidatos piensan que nos impactan y que nos creemos las frases porque nos las siguen repitiendo, pero bueno, en fin, es parte del imaginario. Si les, Maestro Gilberto si les, Zavala. si les parece, yo hago un comentario. Efectivamente, lo que has referido, Ricardo, eh, el domingo pasado, 4 de abril, inició en el país el proceso electoral en términos de las campañas. Y ya todos los partidos listos, a excepción de la complicación que trae Morena, por aquello de la expectativa en términos de esperanza, en la participación, y que ahora sí es la democracia, y que bueno, ya lo comentaban ustedes, la cantidad de personajes, de actores políticos que se inscribieron para el proceso interno, y que hoy pues ahí hay una serie de acusaciones delicadas, muchas. Yo no me quiero referirme que este mes de abril va a ser un mes muy intenso, en donde pues está la fase más difícil que tiene el país, ya que al término de esta, en junio, después del 6 de junio, vamos a tener un nuevo mapa político en el país. Y no es para menos. Está en juego 15 gubernaturas, casi la totalidad de las presidencias municipales, la renovación de la Cámara Baja del Legislativo Federal y la gran mayoría de los congresos locales. Chiapas, por supuesto, no está en juego la gubernatura, pero sí sus ayuntamientos y el Congreso local. Y en este escenario observamos que el país, que el PRI presenta una caída en sus preferencias electorales. Va a disputar 8 gubernaturas, que son Campeche, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, en donde gobierna arribita de casi 17 millones de personas. Esas gubernaturas estarán en disputa. El PAN, de las 7 gubernaturas que posee en el país, solamente en 4 de ellas va a estar en disputa las que tienen que ver con Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Querétaro. Y el PRD, con un desplome electoral desde que se separó o desde que surgió, va a poner en juego la única gubernatura que tiene, que es el estado de Michoacán. La Independiente, Y que en Monterrey, con el Bronco. Así es. Sí, porque no hay candidato independiente ahora. Va a tener un color de un partido, por supuesto. Morena, que por primera vez también va a someter al juicio, válgase, de las urnas, la gubernatura, la única gubernatura que está en juego en este caso y que posee, que es Baja California, que durante algunos años la tuvo el PAN, por supuesto. Morena trae un crecimiento electoral consistente, tiene mayoría en los congresos locales, tiene mayoría en los municipios, en muchos municipios, entre ellos de todo de Baja California. Morena y sus aliados, fíjate Ricardo Maestraqueta, Morena y sus aliados tienen mayoría en los congresos de Campeche, Colima, Sonora, Sinaloa, Guerrero, y tiene mayoría en 12 capitales estatales en donde va a haber proceso electoral. Entre ellas, Colima, Morelia, Culiacán, La Paz, Tuxtla Gutiérrez,
Oaxaca, Puebla, Chetumal, Hermosillo, Villahermosa, Jalapa y Zacatecas. Y las principales ciudades las tiene Morena en términos de preferencia o de mayoría. Tiene mayoría en los congresos locales, en donde van a ver las disputas, entre ellas Baja California Sur, Chiapas, Durango, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz. En este escenario, efectivamente, va a ser muy interesante conocer, escuchar las propuestas, los discursos, y vemos que, salvo la mejor opinión, el PRI no tiene el ánimo de competir. Me parece que el PRI tiene una calma, y sobre todo en Chiapas, una descomposición interna a partir de la renuncia que hiciera el candidato hasta el fin de semana, José Antonio Aguilar Bodegas, en Tapachula, en el distrito 12. Me parece que ahí hay, según la denuncia de quien fuera candidato a ese distrito electoral federal, José Antonio Aguilar Bodegas, bueno, se está dejando indefenso a los candidatos para que seguramente ganen los de Morena. Es una acusación, me parece seria, que habría que observarla. Pero que yo digo que frente a este escenario vamos a tener que las personas, los ciudadanos, van a recibir con diferente grado de inteligencia las propuestas de los candidatos, y máximo ahora que en su mayoría va a tener que ser vía las redes sociales, vía internet. Y creo que una vez pasó la Semana Santa, ya lo decía el gobernador, creo que se va a disparar los casos de contagios por el coronavirus que sigue y seguirá presente en nuestra vida, y eso me parece que no hay que dejarlo de lado frente a las expresiones, ya lo dicen ustedes, y que me parece que la ciudadanía tiene que estar muy atenta, muy alerta para discernir y tomar la mejor decisión que le signifique para su comunidad, efectivamente para su estado, en este caso Chiapas. Y va a ser muy interesante empezar a observar a partir de ahora cómo se mueven los actores, porque evidentemente hay distritos que la disputa realmente sí va a ser en serie. En otros distritos me parece que ya podemos dar por ganado a uno u otro candidato o a uno u otro partido, pero que en otros me parece que sí va a haber competencia, y que, bueno, ahí está el escenario electoral federal y estatal en nuestro caso. Bueno, yo creo que hay una cosa interesante, es de que sí, de antemano yo creo que ya los que de alguna manera estamos atentos a la actividad política, hemos desarrollado una especie como de coraza contra la grilla y los mensajes políticos, porque son muy bonitos, prometen el cielo y las estrellas y nunca lo cumplen realmente, ¿no? En ocasiones, la verdad, cuando llego y escucho un mensaje de algún candidato, a veces dan ganas mejor de ponerse a leer o a veces hasta de dormir, porque siempre repiten lo mismo, ¿no? Nunca se han atendido los problemas de ese lugar, ellos están encontrando la fórmula mágica, ¿no? Descubren el agua tibia, pero creo que se está dando un fenómeno muy interesante que finalmente en el caso de Chiapas concretamente y en el caso de los ayuntamientos va a definir esta elección, y que podríamos manejar un poquito como con una parábola bíblica de la parábola de los falsos profetas, ¿no? Por sus hechos los conocerás. Y creo que la mayoría de los políticos, y si uno revisa las listas, pues ya son cartuchos quemados, o sea, hay muy pocas novedades, hay mucho político viejo, y ya los conocemos, no hay realmente sorpresa en este sentido. Y se dan fenómenos interesantes. Déjenme nada más comentarles el hecho que aquí lo vivimos en el caso de Tuxtla Gutiérrez, donde pues todo en un principio era evidente que el candidato de Morena para la reelección iba a ser Carlos Morales Vázquez, y después algo pasó y empezó a aparecer el nombre de Emilio, de Felipe Granda por el lado de Morena.
Y por el otro lado, pues estaban los otros dos candidatos, ¿no? Paco Rojas, por un lado, y por el otro lado, el exgobernador, ¿cómo se llama? Willy, ¿qué? Ochoa. Willy Ochoa. Cuando se anunció, cuando se vislumbró de que Carlos Morales no iba, cuando se empezó a manejar que Carlos Morales se iba a reelegir, inmediatamente al menos la percepción de la votación era de que Morena encabezaba las preferencias electorales en Tuxtla. Cuando se empezó a manejar que el candidato de Morena iba a ser Felipe Granda, Morena cae hasta el tercer lugar y empiezan a crecer las expectativas, principalmente para ya de una lucha un poquito cerrada entre Willy Ochoa y Paco Rojas. Y creo que en la mayoría de los ayuntamientos se va a dar ese fenómeno de que si nos ponemos a revisar las listas hay muy pocas sorpresas. Lo que sí es un hecho es de que al menos en Chiapas vamos a estar viendo una cosa muy interesante porque se observan al menos en presidencias municipales de que hubo muchísimos alcaldes que están buscando la reelección y otros están buscando de alguna manera brincar de la presidencia municipal, obvio, a la diputación local. Y aquí, dada nuestra historia reciente, vamos a ver, creo yo, en los ayuntamientos, una lucha muy cerrada, llamémosle así, entre el grupo político del Partido Verde Ecologista de México, que durante muchos años, durante un sexenio y más, todavía incluso durante Sabines, a pesar de que era un gobierno perredista, pues que durante muchos años formaron el exgobernador Manuel Velasco y el que ahora es senador de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar, contra, por otro lado, los candidatos de Morena. Cabe señalar de que cuando Morena ganó la elección en 2018, pues la ola del hartazgo que encabezó Andrés Manuel López Obrador hizo que muchos presidentes, muchos candidatos que digamos, fueron abanderados de Morena, llegaron a los puestos sin explicarse cómo llegaron, porque fue la ola del 3-3. Y después hubo un fenómeno interesante que muchos expriistas, muchos expanistas, muchos exverdes se convirtieron al morenismo. Y entonces, pues ya se convierta en ese sentido la situación. Cuando estaban los verdes, cuando el Partido Verde era la principal fuerza política en el Estado en la época de Manuel Velasco, los verdes tenían 17 ayuntamientos, ganaron en aquella elección 17 ayuntamientos solos y 43 en alianza, es decir, los verdes estaban gobernando 60 municipios, aparte de que Chiapas, y por eso la fuerza de Velasco, pues era el único estado donde tenían un gobernador del Partido Verde. Y esto pues estaba en 60 municipios gobernaban los verdes, incluyendo la capital Tuxtla Gutiérrez con el tristemente célebre Fernando Castellanos. Y bueno, después ya para el 18, Morena logra la mayoría en el Congreso y logra triunfar en 51 de los 122 ayuntamientos, mientras que el PRI solamente tiene 13 municipios. Entonces eso es por un lado. Ahora, vamos, si quieren nos concentramos en eso y dejamos para un tercer punto otra cosa que me llamó muchísimo la atención, que es la enorme participación de las mujeres como candidatas a puestos de elección popular. Yo creo que nunca había habido tantas mujeres. En Chamula hay 4 candidatas. En los municipios indígenas hay más mujeres candidatas en los municipios indígenas que en las ciudades. Adelante, ¿qué tal? Te dejo hablar. Sí. Bueno, en el caso de José Antonio Aguilar Bodegas, pues sí, causó mucha sorpresa su salida, sobre todo en cuanto
al ambiente político que se está viviendo actualmente, porque ya ha pasado en otras ocasiones de renuncias de última hora dentro del Partido Revolucionario Institucional. Recuerdo, don Tito Consospo era candidato para un distrito de Tuzla y renuncia y tiene que entrar de emergente Walter León Montoya. En otra ocasión, antes de que salieran las listas, Eduardo Robledo era el candidato por el distrito de San Cristóbal y lo sacrifican y se lo dan a Arely Madrid de última hora, ¿verdad? Esos no son tanto sorpresas de quienes conocen cómo se manejan los partidos políticos, ¿verdad? Pero dado el contexto local de lo que se está viviendo actualmente, pues sí causó sorpresa la salida de José Antonio Aguilar Bodegas, porque pues es una persona con amplia experiencia política, muy conocido en el distrito precisamente que él encabezaba, ¿no? Y sí, a mí me encanta la presencia de mujeres en los distritos indígenas. Por ejemplo, en el caso de Chamula, yo conozco a una de las candidatas que es abogada, que es Patti Patistán. Ella es una excelente abogada. Precisamente hace poco, cuando iniciamos el programa aquí también en contextos, perdón, aquí en Ultimátum, que pasa a las 6:30 de la tarde, que se llama Entre la igualdad y la violencia política. Tuvimos a Patti Patistán de invitada y para mí me dio mucho gusto, ¿verdad?, que el Partido del Trabajo la abanderara como candidata a presidenta municipal, porque es una joven con amplia experiencia y con ganas de hacer las cosas, ¿verdad? Desafortunadamente, Chamula es un municipio bastante peligroso, no solo para las mujeres, también para los hombres, ¿verdad? Con unas ciertas características que últimamente han salido a relucir de violencia, ¿no? De grupos armados que son valientes cualquiera que, tanto hombres como mujeres, que sean candidatos o candidatas para encabezar la presidencia municipal de este municipio. Y además algo muy interesante, por ejemplo, está Marta Decker por San Cristóbal, que ella repite, ella originalmente es del Partido del Trabajo, va por la coalición, ¿verdad?, de Juntos Haremos Historia, y Marta Decker, pues su fisonomía no es la de un indígena, pero sí la madre de ella es indígena, ¿no? Y ella reivindica su derecho a encabezar este municipio, ¿no? En su calidad de indígena, ¿no? También está Cristina Morales, que va por la otra coalición, la de Va por Chiapas. Ella encabezará el distrito que tiene cabecera en Las Margaritas. Ella es Dios Chuk. Ella es una maestra, también una gente muy preparada, ¿verdad? Y lo que me encanta es la presencia de, como tú decías, de tantas mujeres. Por fin ese sueño de muchas de nosotras de que la paridad sea una realidad, pues está presente. Pues no faltan las sorpresas que en algunos municipios, ¿verdad?, iba el hombre y de repente, por cuestiones de acomodos, en ese municipio va una mujer, se decide finalmente que le toca a ese, bueno, a ese partido más que a ese municipio, ¿verdad? A ese partido, en ese municipio le toca mujer. Entonces, desafortunadamente, pues la historia se repite, que han entrado las esposas, ¿no?, a sustituir a, hombres, ¿no? Y los hombres atrás de ellas, ¿no? Muchas veces ni siquiera disimulan, no las dejan ni hablar ni participar, son ellos quienes encabezan las reuniones. Y nosotros como Red Chiapas por la Paridad Efectiva estamos en contra precisamente de esta simulación, ¿no? De esta usurpación de funciones por parte de los hombres. Bueno, si finalmente entró la esposa, pues déjenla participar, que ella participe, ¿no? Y asesórenla si quieren, pero no ese avasallamiento que se está dando, ¿no?, en muchos municipios y que ha sido la tónica
en los últimos años a partir de la paridad, ¿no? Y por otro lado, pues la parte cómica, ¿no? Recordando los, los dichos, ¿no? Los lemas. Ahorita ya encontré cuál era el lema de López Portillo. ¿Se acuerdan de la solución somos todos? La solución somos, y que se dijo la corrupción somos todos. Sí, y luego el de Salinas de Gortari era que hable México. Que hable México. Que hable México. Y luego se acuerda de, pues, la docena trágica. Hay una serie, ¿no? De sketch cómicos que surgieron, ¿no? Adiós Guayabera mía, bueno, ¿no? Y toda esta parte cómica que va acompañando a todos estos dichos y la forma en que desde la comedia se abordó los errores y las cuestiones que se daban sexenalmente, ¿no? Pero sí es de alegrarnos, por lo menos para mí, la presencia de mujeres. ¿Sí? Adelante. Y sin embargo, yo les quiero recordar que en las pasadas elecciones del 2018, en los distritos electorales federales, en los 5 distritos que deben de ser propuestas indígenas, allí, si recordarán, el entonces gobierno de Manuel Velasco Coello, pues metió a sus alfiles, a su gente de confianza, que nada tenían que ver, ni parentesco, ni identidad, ni nada con los indígenas. Y allí ocurrió ese fenómeno que hoy tenemos a 3, 4 de sus ex colaboradores, que son diputados federales, sin ser indígenas. Bueno, pues aquí Crescencia Díaz Vázquez, de la etnia Chol, de Palenque, está impugnando y está pidiendo el cumplimiento del acuerdo del INE que se quedaría, en el cual en Chiapas hay 5 distritos electorales indígenas y que deben de ser indígenas, y están peleando, están disputando dentro de Morena o de la coalición Juntos Hacemos Historia, el distrito 1 de Palenque, el 2 de Bochil, el 3 de Ocosingo, el 5 de San Cristóbal y el 11 de Las Margaritas. Allí esta parte, esta impugnación, junto con los otros reclamos que hay en municipios o regiones de los Altos, de frontera o de la costa, allí hoy la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, pues reconoce que existe un desánimo y que hay 2 visiones distintas en el proceso electoral. Hay un sentimiento, dice, de quienes participaron, de que fueron desplazados. Esto implica que también volteemos a ver la otra parte. Siempre los que manejan la realpolitik son los que ponen a uno o a otro candidato o mueven el tablero político de acuerdo a la conveniencia política de los partidos y o del propio poder. Y fíjense las cosas. En la reelección y en la lista de los plurinominales federales aparece Ignacio Mier, quien es hoy es coordinador en el Senado por el grupo de Morena, y va en la primera posición Sergio Mayer, el actor, que es de Morena, Lorena Villavicencio, Alfonso Ramírez Cuellar, quien estuvo disputando mucho tiempo la dirigencia nacional, Javier Hidalgo, Aleida Alavés, Ignacio Pérez Echul, Mauricio Toledo, que es del PT, quien por cierto tiene un proceso de desafuero, Miguel Torruco Garza, quien es hijo del secretario actual de Turismo, Miguel Torruco Márquez, Patricia Armendáriz, quien es una empresaria, Antonio Pérez Garibay, quien es papá del piloto Checo Pérez, Susana Prieto Terrazas, que es una abogada, Jay Polemski, que es ex dirigente de Morena, Julio César Moreno Rivera, ex del PRD, Pablo Amílcar Sandoval, quien fue delegado de programas federales y es hermano de Irma Heréndira Sandoval, actual secretaria de la Función Pública. Todos estos que son de Morena van por la vía plurinominal, mientras que por el PT va Ulises Bravo, la Fuerza México, que son los aliados a Morena, va Pedro Aces Barba,
el que hace, el que impulsa, el que maneja, digamos, Fuerza México, pero el que tiene, digamos, el paralelo de la CTM, que es la CATEM. Gerardo Islas, exdirigente de Fuerza por México, Elda Catalina Monreal, hija de Ricardo Monreal, Eduardo Alejandro Vega, dirigente de CATEM, José Reynol Neira, dirigente de CATEM, Pedro Aces Lago, hijo de Aces Barba, quien va como diputado local en la Ciudad de México. Lo que quiero decir es que el poder es la disputa y se trata de colocar no con normas ni con estrategias distintas, siguen siendo las mismas. Nada más que el discurso dice que es distinto, que no somos iguales, y sin embargo es exactamente lo mismo. Ahí está Porfirio Muñoz Ledo en el PRD pidiendo mediante carta que sea considerado para el proceso de reelección como un candidato externo. Es decir, el partido en el poder sufre consecuencias porque no puede cambiar, porque no puede hacer una política distinta a la que no existe. Y en México esta es la política. Y hoy los ciudadanos vamos a tener, a lo mejor, si es que votamos, que elegir entre una y otra opción a partir, sí, de los discursos, sí, de los candidatos, pero ojalá, sí, a partir del análisis y la perspectiva de qué significado tiene para cada ciudadano, para su municipio, para su distrito electoral, y ojalá decidamos de la mejor manera posible. Bueno, pues ya se nos agotó el tiempo, muchas gracias. Se fue bien rápido, ¿no? Es un tema apasionante, definitivamente. Así es. Claro. Se van a dar muchas sorpresas sobre la marcha. Cada elección yo creo que rompe cualquier esquema. Cualquier esquema, se presentan casos nuevos. Ya ven la elección pasada en que empezaron a surgir la fuerza de los independientes. Ya ahorita los independientes como que ya no... Ya pasaron a la historia. Ya pasaron sí. De moda. Y en fin, pero bueno, finalmente los políticos son políticos, ¿verdad? Y de cualquier color, Correcto. Nadie se salva, pero nos da... No, calma. Diríamos Juan Carlos Calimayor y yo, ¿cómo? Que nadie se salva, ¿no? Esos compañeritos. Dicen que la excepción hace la regla, ¿no? Entonces vamos a tener para comentar bastante. Por lo pronto, pues, buen inicio de semana. Esta semana va a ser interesante. Mañana vamos a seguir prácticamente vamos a seguir con el tema de las elecciones, porque hay muchos puntos que analizar. Y pues, amigas, amigos, los esperamos. Muchas gracias a quienes nos siguieron. Muchas gracias a quienes nos siguieron. Keta, muchas gracias. Muy buenas noches. Gilberto, muy buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, hasta mañana. Contextos.